Voy a revisar si su compañero ya se pudo conectar. No entiendo. A ver, creo que no. Bueno, se me olvidó grabar la clase. Por favor, acuérdense de grabar la clase. Listo. ¿Alguna duda respecto a los análisis o a los tipos de variables? Es muy importante que entiendan eso. Igual, el programa que vamos a ver únicamente está centrado, como les comentaba, en la primera parte, análisis de datos. ¿Ninguna? ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan, cierto? Hola. Sí, profe, se escucha. Listo, Pero listo. no hay preguntas. Dígame que sea. No hay preguntas porque en realidad pienso que estoy hablando solo. Listo, entonces, bueno, como les comentaba, nuestra asignatura se va a centrar en la primera parte, análisis de datos. En cuanto a los otros, sí deciden ya pues cada uno en el campo que más le guste. Por ejemplo, el mío es la parte hidrológica, entonces también doy esa asignatura. Entonces la parte de decisiones bajo incertidumbre, pues yo sabría un poquito más. El profe B. Gambre sabe muchísimo de optimización, él es un duro en esa parte de sensibilidad. Si no estoy mal, el profe Álvaro trabaja en esa parte, entonces hay, en la escuela hay muchos especialistas en varios campos ahí de estadística. El profe queda armado. Zapata. El profe Zapata también sabe mucho de estadística. Bueno, entonces, ya entrando en tema, a lo que nos corresponde, que es esta primera parte del programa, que es la estadística descriptiva. Bueno, de acuerdo a lo que les he hablado, entonces aquí ya les resumo un poquito más que pues es una técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos. Como les comentaba, su objetivo entonces es obtener un gran grupo de información y de cierta forma resumirla. De que yo pueda ver en unos pocos renglones, bueno, está entre tales valores, tiene una desviación de tanto, etcétera, etcétera, resumir la información, mejor dicho. Y eso se puede hacer de dos formas, de forma numérica, sea comparando estadísticos, o de forma gráfica, que sea ya con datos o resultados. De forma gráfica únicamente no me refiero a poner los datos en XY, sino también en forma de tablas u otro tipo de organización en la cual resuma la información. Y bueno, aquí entonces de pronto ustedes ya saben más de esto, tal vez han manejado Excel u otro tipo de programas de graficación. Existen muchos tipos de formas en las cuales yo puedo representar la información. Muchísimos, en realidad son vastos. Sí, señor. Iniciamos con el más sencillo, un gráfico de torta. ¿Qué me puede decir para qué sirve un gráfico de torta o qué datos me puede representar de forma óptima un gráfico de torta? Porque al final es eso. Yo tengo un vasto mundo de gráficos por el cual yo puedo escoger, pero la decisión está en cuál es el más óptimo y que me representa de mejor forma mi información. Es como para señalar como cada cantidad dentro del 100%, lo que le corresponde. Sí, sí, muy bien, en realidad es eso. Un gráfico de torta, su objetivo principal es representar cantidades.
Entonces ahí en el gráfico, por ejemplo, está algún tipo de distribución de alguna población, de X problema, no lo sé, y pues lo está distribuyendo sus cantidades. Y pues de forma gráfica uno observa entonces, bueno, México es la que tiene un poquito más que todas, y bueno, así, luego decir Colombia, etcétera. Entonces, en cuanto a gráfico de torta, el objetivo principal son las cantidades. Ahora, en gráfico de barras, ¿cuál creen que sea su objetivo principal para representar? ¿Alguien? Comparar dos o más valores. Sí, puede ser, comparar dos o más valores. Muy similar al gráfico de torta, el gráfico de barras también representa mucho cantidades. Son muy similares. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que uno con el gráfico de barras puede jugar, como le decía su compañero, con las agrupaciones. Entonces, yo puedo agrupar ciertos, por ejemplo, aquí no sé qué es EUL, la verdad las cogí de internet, perdón por eso, pero digamos aquí se puede observar básicamente que las están agrupando en 2 años. Entonces, a diferencia de un gráfico de torta, en un gráfico de barras yo también puedo comparar cantidades, sin embargo ya puedo jugar con esa organización y darle a mi lector, que va a ser mi usuario final en cuanto a esa información, una facilidad para interpretar esa información. Un gráfico de dispersión, por ejemplo. Ahora, ¿para qué me sirve un gráfico de dispersión? Para ver qué tan alejados están los datos de la media, creo. Algo así. Sí, puede ser. Pero más que todo, un gráfico de dispersión, lo que yo quiero observar es algún tipo de tendencia. En este caso, en estos puntos cuadrados verdes, aparentemente hay una tendencia lineal con una pendiente negativa. Como ustedes ya saben, entonces puedo tener una función x cuadrado, logarítmica, exponencial, etc. Con un gráfico de dispersión, lo que se busca generalmente es obtener algún tipo de tendencia. Bueno, aunque eso es lo básico, hay otros tipos de gráficos de dispersión en los cuales uno tiende a hacer agrupaciones. Por ejemplo, aquí, digamos, tenemos proceso de entrada, 10, digamos, entonces tengo mis procesos de entrada menor a 10, son mayores a 100, por ejemplo, y los mayores son menores a 98, ¿sí? Algún tipo de agrupación, algún tipo de tendencia particular que tengan mis datos. Un histograma, Profe, qué pena. señora. ¿Será que me podría repetir sí, a qué o sea, este tipo de gráficos se deberían utilizar los segundos, los de barra? Es que se me distorsiona por el internet el audio. Vale, tranquila. Lo que buscamos siempre con un gráfico de dispersión es observar algún tipo de tendencia, de agrupación de los datos. Por ejemplo, aquí lo más básico que les quería presentar, por ejemplo, era una tendencia lineal. Entonces, eso es lo que yo voy a observar con un gráfico de dispersión. Una tendencia lineal, una tendencia cuadrática, logarítmica, que tienda a cierto valor específico y no lo supere. O algo también muy usual que se suele hacer con los gráficos de dispersión, que es observar algún tipo de agrupación. Digamos, por ejemplo, aquí hubiera obtenido una serie de grupos de datos superiores a 98 y aquí otra serie de datos inferiores a 98, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí puedes decir, al parecer 98 es como un número especial.
Y bueno, ahí puedo sacar diferentes tipos de análisis. En sí, en resumen, es observar su comportamiento. Pasemos ahora a los histogramas, muy parecido a los gráficos de barras. ¿Alguien ha escuchado acerca de un histograma? Bueno, un histograma es como un acercamiento a una distribución de probabilidad. Un histograma lo que va a hacer es recoger información de un conteo de los datos entre ciertos rangos. Por ejemplo, aquí entre 0 y 0.5, entonces este grupo de datos que estoy analizando entre 0 y 0.5 van a ver aproximadamente 26 datos. Entre 0.5 y 1 van a ver como 13 aproximadamente. Y un histograma va a recoger o va a ser como ese primer acercamiento a una distribución de probabilidad, donde vamos a recoger cómo es que esos datos se van a distribuir a lo largo de nuestra variable que estamos analizando. Más adelante vamos a ver esa parte con más profundidad, entonces no se preocupen. Y bueno, como les comentaba, hay muchas otras más representaciones más complejas que pues ya el investigador o la persona que está haciendo el análisis va a decidir cuál es la mejor. No recuerdo bien si se los dije, entonces lo voy a repetir. El objetivo principal que yo hago a la hora de representar mis datos en una gráfica es busco de cierta forma sintetizarlos. En un pequeño cuadro, lo que yo voy a hacer es tratar de abarcar el mayor grado de información. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que se llama un gráfico de box plot o en español un gráfico de caja. Los gráficos de caja son muy populares en la parte de investigación porque resumen una gran cantidad de datos. Aquí podemos obtener la media, los rangos intercuartílicos, los outliers, etcétera, el tercer y segundo cuartil. Bueno, aquí no está, mentira, esta es la mediana, no está la media, pero bueno, también se puede representar. Y de esta forma también se pueden observar los sesgos. Y bueno, los gráficos de boxplot en realidad son muy usados, ampliamente usados debido a eso. Básicamente ahí tengo toda mi estadística descriptiva resumida en un cuadro. Por este otro lado tenemos un análisis de componentes principales, que es un análisis multivariable, en el cual entonces, como les decía, uno puede observar agrupaciones de datos. Y lo especial de estos análisis multivariables o análisis de componentes principales es que yo puedo determinar su relación con ciertas variables. Por ejemplo, aquí tengo magnesio, esto es químico creo, calcio, pH, esto es densidad aparente, creo, materia orgánica, bueno, en fin, y observar su relación con estas variables, su dependencia. O distribuciones en 3 dimensiones, también muy usadas en cuanto a los diseños factoriales. Mi punto aquí es que muchas veces uno entra con la idea de que siempre voy a hacer gráficos de barras, o siempre hacer gráfico de dispersión, o siempre hacer gráfico de torta, pero no siempre es así. Hay que probar cuál es la mejor forma en la cual mis datos quedan mejor representados o en la cual puedo sintetizar la mayor cantidad de información. Regálenme un momento, voy a aceptar a su compañero. A ver. Chat. No, eso no es. Ah, bueno, ahí se unieron. Ya. Listo. Creo que ahí deben estar viendo la pantalla todavía, ¿cierto?
Sí, profe. Listo. ¿Alguna duda respecto a las presentaciones gráficas? Bueno, continuemos. En la clase de práctica de Excel vamos a hacer unas, pero como les digo, la mayor parte de su trabajo va a ser individual, entonces traten de probar en sus casas, cacharrear Excel y ver cuáles son las que tiene por defecto. Bueno, ahí decía cuál es el modelo más adecuado, sintetizar de forma clara para que el objeto de comparación, para objeto de comparación, la mayor cantidad de información, exacto. Listo. Dos conceptos básicos de estadística. ¿Qué es población y qué es muestra? ¿Alguna idea? Pues es muy sencillo. Vamos a tener que la población básicamente es el todo y la muestra es una pequeña parte de ese todo. Por ejemplo, si hablamos de los habitantes del mundo, mi población serían... no, mentiras, me quedó mal el ejemplo. Hablemos de América Latina. Si hablamos de América Latina como tal, en ese sentido, eh, América Latina sería mi población y, por ejemplo, una muestra serían habitantes de Colombia, una pequeña parte de ese todo. Aquí entonces algo clave es entender que mi población va a estar acotada de acuerdo al problema que yo esté analizando. Un ejemplo, hablemos de los suelos de Bucaramanga. Digamos que está analizando los suelos de Bucaramanga. Creo que sí ya deben haber pasado por mecánica de suelo, ¿cierto? Bueno, o al menos por geología. La cuestión es que hay muchos tipos de suelos, de clasificaciones, en fin, una gran variedad. A la hora entonces de yo decir, bueno, voy a analizar los suelos de Bucaramanga, voy a acotar mi problema a eso, ¿qué muestras debo escoger? Técnicamente, si voy a analizar los suelos de Bucaramanga, tendría que al menos coger una o al menos dos muestras de cada tipo de suelo que existan aquí en Bucaramanga. Entonces, eso se me va a volver un tremendo chicharrón. Entonces, debo acotar mejor mi problema. Entonces, no voy a decir, no, ya no voy a escoger los suelos de Bucaramanga porque es demasiado grande. Mi población ahora va a ser suelos sedimentarios únicamente, ya lo acoté más. Bueno, eso ya es un poquito menor. Y en cuanto a mis muestras, ya queda un poco más trabajable. Digo, bueno, voy a entonces a tomar muestras únicamente de la parte de la Mesa de los Santos, porque allá es donde se acumulan más, por ejemplo, digamos. Entonces, mi punto aquí es que ese todo, esa población, siempre va a estar acotada al problema que yo esté analizando. Y mi muestra va a ser una pequeña parte que represente ese todo. Algo más concreto podría ser estudiantes de la UIS. Mi población, sí, es muy grande. Si yo decidiera estudiar los estudiantes de la UIS, mi muestra entonces, por ejemplo, debería estar representada por todas las carreras, al menos. Se vuelve muy grande. Eso ya depende de los recursos y de la disponibilidad de tiempo y en fin. Entonces puedo contarlo un poquito más. Mi población entonces ahora va a ser estudiantes de ingeniería civil. Listo. Y mi muestra va a ser el grupo de estudiantes de estadística L2, por ejemplo. Bueno, sí, es una muestra, es un subgrupo de esa población y queda bien acotado el problema. No sé si tengan alguna pregunta. Este concepto es muy importante que lo manejemos bien. Todo claro, profe. Listo. Bueno, les comentaba, población es un todo, una muestra es apenas una parte de ese todo. Pero siempre recuerden que depende y va a estar acotado de mi problema. Y ese problema va a estar sujeto a cuestiones de dinero, de tiempo, etc.
siempre lo mejor va a ser analizar más o todo, pero es técnicamente casi imposible y pues lo que se hace es simplemente recortarlo. Bueno, aquí trae un ejemplo. Realizar el análisis de estadística descriptiva para la edad en meses de los estudiantes de este curso. Listo. ¿Quién me puede proponer una población para este tipo de problema? Y una muestra, de acuerdo a los recursos que tenemos en este momento. La población sería entonces los estudiantes de descriptiva y la muestra pues escoger cierta cantidad y ver pues las edades de ellos. Sí. Pues bueno, me dijo que la población estudiantes de estadística y la muestra un grupo de ellos. Bueno, bien, sí, pero necesito algo más concreto. Si usted me dice eso, en realidad está muy abierto. La población sería pues, los estudiantes de estadística descriptiva y una muestra podría ser que tengan, bueno, es que, no sé, entre, bueno, es que voy a decirlo en meses, yo iba a decir en años, pero Sí, no bueno, no importa. sé, entre cierto rango de, no sé, Ok. digamos en años de entre 20 y 15 años, más o menos. Sí, sí. Mm, Está bien, está bien. Eh, Esa sería pues acotar el problema. Sin embargo, pues digamos, a lo que tenemos ahorita, yo lo podría definir algo así. Mi O población, profe, diga, también podría ser la población, sería como, pues, toda la población de Bucaramanga y una muestra sería como el, un barrio, diamante, tal vez. exacto. Sí, vamos a analizar todas las propuestas que me dieron. Bueno, respecto a la primera, bueno, ya dije el comentario. Estaba un poquito abierta. Entonces, siempre cuando yo estoy resolviendo o analizando un problema estadístico, es importantísimo que yo siempre trate de ser lo más preciso posible y no dejar las ideas tan abiertas como estudiantes de estadística, ¿sí? Porque es demasiado abierta. Puede ser estudiantes de la UIS, estudiantes de la UNAP, etc. Respecto al segundo punto, y que se parece un poquito al comentario del tercero, de acotar, es que luego vamos a ver lo que es una representación y lo que implica el azar en la estadística. Si yo escojo, por ejemplo, como lo comentaba el compañero, habitantes de Diamante 2, digamos que tal que ese barrio sea de personas pensionadas, por ejemplo, no sé, de alguna forma, que sea un barrio muy caro, digamos, ¿sí? Y que solo vivan pensionados, no sé, se me ocurre. Entonces mi muestra va a salir, ¿no? Entonces tienen más de 70 años, o de 80, etcétera. Y bueno, eso en realidad es representativo de Bucaramanga. Entonces, y una vez ya que me viene la idea a la cabeza, el azar o una muestra representativa siempre va a estar dictada por una selección aleatoria. Básicamente es eso. ¿Qué implica una selección aleatoria? Que yo no voy a escoger a mi muestra de estudio dependiendo de su localización, dependiendo de su edad, dependiendo de dónde estudie, dónde trabaje, etcétera. No, va a estar dictada netamente por el azar. ¿Eso qué me va a implicar a la hora de escoger mis datos? Que básicamente yo voy a tener que recorrer, digamos, si analizo la población, la edad de Bucaramanga, que únicamente no me voy a quedar aquí con el barrio Diamante 2, sino que voy a tener que diseñar una estrategia para recoger la mayor cantidad de información de toda la población. ¿Qué sería lo ideal? Recogerla a todos, hacer un censo, tomar casa por casa, bueno, aquí cuántos viven, qué edad tienen. Pero eso, logísticamente, en términos de dinero, que siempre es la principal limitante, no va a ser posible.
Y eso pues se ve en la parte de diseño de experimentos. Si llegamos a esa parte, se las voy a explicar con mucho gusto. Hay muchas técnicas que me sirven para elegir distintas poblaciones. Por ejemplo, en este caso podemos basarnos en herramientas SIG, asignarle a cada barrio o calle, digamos, un número, luego seleccionados aleatoriamente, en fin. Hay muchísimas técnicas y de cierta forma ya también depende de la creatividad de cada investigador. Volviendo al problema, para este caso, digamos, una población más concreta sería estudiantes de estadística descriptiva del programa de Ingeniería Civil UIS, ¿sí? Está bien acotado, está bien descrito, saben dónde están, quiénes son, y voy al foco del problema que me están preguntando. Estudiantes de estadística descriptiva del programa de Ingeniería Civil UIS. Y mi muestra podrían ser ustedes, estudiantes de estadística del grupo L2. Por ejemplo, ¿estaría representando a esa población? Sí, tengo una muestra que pertenece a ese grupo. Lo correcto para seguir la aleatoriedad sería escoger diferentes integrantes de cada grupo, pero pues es lo que tengo ahorita a la mano. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda respecto a eso. Si desean averiguar o conocer un poquito más esto del diseño de experimentos, el libro de Gutiérrez, que les comenté al principio, es muy bueno. Es muy bien resumido y es... toda la primera parte se basa en esto de cómo escoger una muestra. Es toda una sección. Listo. Entonces, cuando voy a realizar un análisis de estadística descriptiva, siempre el primer paso va a ser obtener la información. Espérenme un momento. Hola, ¿qué va? Bien. Bien, bien. ¿Camellando? Sí. Ya trabajamos. Bueno, entonces, como les comentaba, el primer paso siempre es la obtención de la información. Y para ello siempre van a existir pues diferentes técnicas en las cuales vamos a basarnos siempre para garantizar esa aleatoriedad. El segundo paso es ya calcular esas medidas o esas estadísticas que me van a servir para describir esa información. El primero y el más general siempre son las medidas de tendencia central. El más básico, la media muestral, que representa la media aritmética de una variable aleatoria. Y ahí en la diapositiva pues les muestro su formulación matemática. Yo creo que ya todos la deben conocer, es muy básica. N representa el número de datos y X sub I el dato que estamos analizando. Bueno, algo también muy importante que debo mencionarles es que las medidas que se realizan sobre muestras generalmente se representan con letras, se me fue la palabra ahora, latinas, las que comúnmente conocemos, y las que apuntan hacia porción con letras griegas. En este caso hablamos de muestral. Y siempre se representa con X y superíndice la rayita. Bueno, ¿ya han trabajado esta medida? ¿O hacemos un ejemplo? Hola. Hola. Profe, pues yo sí la he trabajado, pues sí. Vale. Más bien hagamos un ejemplo al final, ya que veo, para recogerlas todas más bien. Listo. Entonces,
Entonces, su cálculo es muy sencillo. Lo que voy a hacer es sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos que tengo en total. Ahorita hacemos el ejemplo y ya les queda más claro. La moda, que es otro dato muy importante de tendencia central, aunque no se trabaja tanto, es el dato que más se repite. En ese sentido, entonces, ¿cómo lo voy a poder obtener? Voy a tener que hacer un análisis de frecuencia o sacar la frecuencia absoluta de ese grupo de datos. ¿Esto para qué? Para obtener el número de veces que se repite cada uno. Y de esta forma, entonces, ubicar el que más se repite y decir y poder determinar su moda. ¿Qué sucede entonces cuando dos datos, por ejemplo, comparten la misma frecuencia absoluta máxima? Pues estamos hablando de una distribución bimodal. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, todos los datos se repiten una vez? Hablamos de que la muestra no tiene moda. Esta parte de la frecuencia absoluta, recuérdenla, es simplemente saber cuántas veces se repite un dato. Y aquí con frecuencia absoluta máxima me estoy refiriendo a la máxima frecuencia o a ese dato que tiene el mayor número de repetición. ¿Listo? La otra medida de tendencia central muy importante es la mediana, que también, al igual que la moda y la media, son muy importantes siempre calcular las tres. Ahorita les voy a explicar por qué. Es el dato que corresponde al percentil 50, o también denominado segundo cuartil, y se ubica justamente en el centro de los datos, ordenados de menor a mayor. Se representa con n sub 0 o con x y diéresis. Esa rayita curva significa diéresis. Y como yo sé dónde está el medio de los datos, entonces, si se trata de un número total de datos par, voy a ubicar el iésimo dato, pues con esta fórmula, simplemente sumándole 1 y dividiéndolo en 2. Y en ese caso va a ser necesario que saque un promedio. Porque, ¿qué pasa si tengo un número par en el número total de datos? No va a haber un dato que esté exactamente en la mitad. Exacto, no va a haber un dato que esté exactamente en la mitad. Por ejemplo, digamos que mi número total de datos sea 10. Voy a tener 5 y 5. Y mi dato que va a estar justamente en la mitad, pues va a estar entre 5 y 6. Entonces, cuando el número total de datos es par, se realiza un promedio, en este caso entre 5 y 6, si hablamos de un número total de 10 datos. ¿Listo? Es muy importante que tengan esto siempre presente cuando se trata de un número total de datos par. ¿Listo? Este problema no sucede cuando tenemos un número de datos total impar, debido a que si vamos a encontrar justamente un dato que se ubica en la mitad. Hablemos, por ejemplo, de 11. En este caso, 11, ¿cuál sería el dato que justamente se ubica en la mitad? El número de datos total, 11. Sería el 6, profe. Déjeme hacer el cálculo. Sería 11 dividido en 2 más, metemos la fórmula, 5.5 más 1. Sí, da 6. Si es que no tengo aquí mi calculadora todavía, me toca ir a pedirla porque la presté. 5.5, 12 dividido 2, 6, sí. En este caso ya tendría un valor como tal y la mediana correspondería al sexto dato. Entonces, importantísimo, recuerden que la mediana se calcula de dos formas. Bueno, la ubicación del dato. La ubicación del dato se calcula de dos formas diferentes cuando se trata de un número total par o un número total impar.
Otro grupo muy grande e importante son las medidas de dispersión. Bueno, las medidas de tendencia central, como su nombre lo indica, me va a tratar de indicar cuál es ese dato que más se repite, dónde está el centro, cuál es su promedio. Y ahora las medidas de dispersión me van a indicar cuál es ese grado en el cual los datos varían o entre qué rango y qué rango se suele mover. La medida de dispersión más básica es el rango, que es el intervalo entre los valores extremos, y su formulación es simplemente el máximo menos el mínimo. El número más grande que tenga mi muestra menos el número más pequeño de esa muestra. Ahora, otra medida muy importante es la varianza, que es la variabilidad respecto a la media. Y aquí pues tenemos dos tipos de varianzas, una varianza muestral y una varianza poblacional. Aquí entonces, como les decía, letras griegas, letras latinas. Entonces, la diferencia va a estar radicada en el número, en el divisor. En este caso, la varianza muestral va a ser n-1 y la varianza poblacional va a ser dividida entre el número total de datos. ¿Alguna duda? No. Por ejemplo, un dato importante sobre la varianza. La varianza va a abarcar aproximadamente el 66% de los datos. Recuerde que la... no, mentira, esa es la desviación estándar, olvídenlo. Este pequeño subconjunto aquí, x sub i menos la media, se conoce como residuo. Simplemente indica la variación entre mi valor medio y un dato que esté analizando. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y la desviación estándar, que va a ser la raíz cuadrada de la varianza, va a tener los mismos datos, las mismas unidades que la media muestral. En este caso, ¿cuál ustedes han oído más? ¿Varianza o desviación estándar? Por mi parte, desviación estándar. La desviación estándar. En este caso, ahorita que hagamos el ejemplo, se van a dar cuenta que la varianza en realidad me va a dar en términos o en unidades cuadradas de la unidad que está analizando mis datos. Digamos que sean años, si seguimos con el ejemplo de la edad, o bueno, meses, si seguimos con el ejemplo de la edad, en este caso la varianza me va a dar en meses cuadrados. Y su interpretación puede ser un poquito más complicada al tratarse de una unidad que no sea la misma en la cual yo estoy trabajando mis datos. Sin embargo, la desviación estándar, al tratarse de las mismas unidades con las cuales yo estoy trabajando mis datos, es mucho más fácil de interpretar y es la que se suele usar más. Uno la suele ver, por ejemplo, en resúmenes estadísticos, algo así como 20 más o menos 3. Ese más o menos 3 es la desviación estándar y se escribe junto con la media, dado que tienen las mismas unidades. Y su interpretación sería que esos 20, digamos que sean meses, esos 20 meses pueden estar o por encima más de 3 o por debajo de 3. Entonces mis datos van a oscilar entre 17 y entre 23. Y aquí sí venía el punto que iba, la anotación que iba a hacerles ahorita, que una desviación estándar siempre va a abarcar aproximadamente el 66% de la población, si no me falla la memoria en ese momento de ese dato. Más o menos
una desviación estándar va a abarcar aproximadamente el 66% de los datos. Muchas veces uno en experimentación suele ver experimentos que inclusive a veces exigen que se supere las 5 desviaciones estándar, o sea, estar por encima del 99% de la información, casi abarcándola toda. Eso con el objetivo. Qué pena una pregunta. Señor. ¿La desviación estándar puede dar menos del 66% de los datos? No, ¿cómo así? No lo entendí. O sea, tú me dices que la desviación de estándar por lo general corresponde al 66% de los datos. Sí. Entonces, ¿este puede llegar a dar menos del 66 o ya no se categoriza como desviación estándar? No, este valor que les doy del 66, voy a averiguarlo bien. En este momento lo estoy sacando por mi memoria. Siempre es el mismo, sea para cual fuera el dato que yo esté analizando, no importa. Más o menos esa desviación estándar aproximadamente va a estar abarcando ese 66% y va a ser el mismo para cualquier tipo de problema que esté analizando. Bueno, como les comentaba, entonces generalmente se suele resumir así: una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, o inclusive hasta 5 desviaciones estándar en experimentos demasiado precisos que necesitan una precisión, mejor dicho, minúscula. Se suele trabajar esa medida de expresión así, en medidas de desviación estándar. Ahorita hacemos el ejemplo y observamos eso. Y el último grupo está entre los coeficientes adimensionales. Estos coeficientes adimensionales lo que me va a indicar es la forma, o de cierta manera cómo se visualiza esa distribución de probabilidad. El primero, el más sencillo, es el coeficiente de variación, que es la relación entre la dispersión de los datos y la media. Y su cálculo va a ser la desviación estándar sobre la media. En este caso, el coeficiente de variación, si no estoy mal, no, ese es el de apuntalamiento, simetría. Ok. En este caso, el coeficiente de variación es netamente comparativo. Entre más pequeño me dé, significa que los datos van a tener una menor variación. Es decir, van a ser menos dispersos. Un ejemplo, digamos que tenga datos en edad, en meses, de ustedes, por ejemplo, y resulte que tenga datos desde 50 meses, estoy dando solo un ejemplo, ¿no? No estoy haciendo el cálculo exacto en años. Entre 50 meses y 150 meses, por ejemplo. ¿Listo? Tengo mi coeficiente de variación y cojo otro grupo y resulta que en ese grupo los rangos de edades son entre 50 meses y 100 meses. A la hora de comparar los coeficientes de variaciones de esas dos poblaciones, resulta que el de ustedes me va a dar mayor. Va a tener una mayor dispersión respecto a ese segundo, cuyos datos van a estar un poquito más comprimidos entre un menor rango. ¿Me hago entender? Es que en este momento no tengo mi iPad y si no les haría un dibujo. ¿Claro? Bueno, cuando tenga disponible el salón, les voy a hacer un dibujo sobre esto, me acuerdo. Cómo se observa en una distribución. Bueno, aquí tengo una de asimetría. El coeficiente de asimetría... Profe, una pregunta. Señor. ¿Al final se ha hablado algo de lo de presencialidad? ¿O nada? Pues a mí lo único que me han dicho es que el lunes tengo que estar allá, en el salón de clases. Pero en relación en cuanto a los estudiantes, no sé cómo se esté haciendo. Si tal vez les estén haciendo un censo, la verdad no tengo idea. Bueno, listo, gracias. Bueno, el coeficiente de asimetría indica la asimetría de una distribución respecto a la media. ¿Cómo fue? Señor.
Profe, que sin interrumpirlo, ¿me podría hacer un favor y me deja ver la última diapositiva? La que acabo de pasar para copiar la ecuación. ¿Es el favor? Eso, Sí, es señor. mucho. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Y por último, bueno, no último porque hay más, en realidad, el coeficiente de simetría indica la simetría de una variable respecto a su medio. Su cálculo va a ser entonces se olvidó el nombre, el residuo al cubo sobre el número de datos por la desviación estándar al cubo. ¿Y qué vamos a tener? De este dato entonces nos va a resultar un dato positivo o negativo o igual a 0, con el cual yo voy a poder indicar la simetría. Un coeficiente negativo o menor a 0 va a indicar que mi muestra va a tener un sesgo negativo y su distribución va a ser similar a la que se observa aquí en la imagen. ¿Qué quiere decir que tenga un sesgo negativo? Que la cola de la distribución, a esto le llamamos cola, esta parte alargada antes de encontrar el pico, que la cola de distribución va a estar tirada o va a tener una tendencia hacia la izquierda, como se observa aquí. La cola está hacia la izquierda antes del pico y luego desciende rápidamente. Y lo opuesto con un sesgo positivo o con un coeficiente de asimetría que me dé mayor a 0. Voy a tener que la cola de la distribución va a estar tirada hacia la derecha o con una tendencia hacia la derecha, así como se observa aquí. Vamos a tener un rápido ascenso al pico y la cola de la distribución. ¿Y qué pasa cuando el coeficiente de asimetría me da igual a 0? Es pues que la distribución no tiene ningún tipo de sesgo y la forma sería perfectamente simétrica. No habría ni una cola derecha ni una cola a la izquierda. Señor. Qué pena, profe, tenía el micrófono activo. Tranquilo. Bueno, el cálculo de esta variable, ahí está. El coeficiente de simetría igual a 0, como les explicaba, es cuando no existe ningún tipo de sesgo, la distribución es completamente simétrica. En términos estadísticos, ¿cuál es la única distribución simétrica que tenemos? La distribución normal. Entonces, el cálculo de este coeficiente de asimetría se basa en la distribución normal para que sea igual a 0. Hay otro nombrecito que lo acabo de olvidar, se llama coeficiente centrado. Se me escapan los nombres en ese momento. Pero bueno, este es el más importante, el de asimetría. Bueno, de una vez para aprovechar estas gráficas que las tengo aquí, para explicarles el coeficiente de variación. Entonces, un coeficiente de variación bajo, ¿cómo se observaría en una distribución? Yo creo que aquí puedo dibujar, ¿cierto? Voy a tratar de hacer un dibujo. Tenemos esta. Y tenemos, por ejemplo, una un poquito más apuntalada. Algo así. En este caso, la distribución azul tendría un coeficiente de variación menor que la gráfica o la representación roja. ¿Esto por qué? Porque un gran grupo de datos va a estar acumulado en este apuntalamiento, mientras que mi otro grupo de datos va a estar distribuido en estas zonas. Por eso entonces les comentaba que, digamos en el ejemplo en que les di, digamos que aquí estuviera 50, no alcanzo a escribir, bueno, y 100,
En cambio, mis otros datos van a estar un poquito más acumulados en los extremos de las colas. Más o menos así se vería. Luego, cuando entremos a graficar funciones de distribución de probabilidad, vamos a observar eso y voy a hacer la anotación. El coeficiente de kurtosis, que también es un coeficiente muy importante, y me indica el apuntalamiento de la distribución. Se calcula muy similar al coeficiente de asimetría, sino que en este caso el residuo va a la cuarta potencia, en este caso, y de igual forma la desviación estándar va a la cuarta potencia. Entonces, aquí también se hace respecto a la distribución normal. Una distribución normal va a tener una kurtosis igual a 0, y otro tipo de distribuciones, pues mayores, en este caso, van a tener mayores a 0, van a tener un mayor apuntalamiento, y distribuciones con una kurtosis negativa van a ser más aplanadas o con un menor apuntalamiento. En este caso, esta gráfica está en función de algo que se denomina exceso de kurtosis, que es la misma fórmula, sino que restándole 3 únicamente para hacer esa comparación respecto a la distribución normal, que es como la distribución que nosotros tenemos estándar para hacer estas comparaciones de simetría o de forma. ¿Listo? ¿Alguna duda? Vamos a hacer un ejemplo en Excel. Ok. Aquí rápidamente. Listo. Bueno, por objetos de agilizar, entonces voy a inventarme los datos en meses para no preguntarles a cada uno. Aleatorio. Bueno, más o menos qué edad suelen tener, ¿un 20, 21, 19, digamos? 12 meses. No, los 12 meses. 40. Ok. Entonces, supongamos que las edades oscilen entre 200 meses y 280, aproximadamente. Solo para efectos del ejercicio. Listo. Si tienen alguna duda respecto a los comandos que estoy usando, me lo hacen saber. Yo a veces siento que voy muy rápido, pero entonces me dicen pare y con mucho gusto les explico. La primera función que utilicé se llama aleatorio. Y únicamente lo que le hice fue que me arrojara números aleatorios entre ese rango que les di, pues para tener una muestra. En este caso ustedes son menos, son como 30 nada más. Dejémoslo hasta aquí. Listo. Aquí tengo mis datos de ustedes, digamos. Los censé y esos fueron los datos que ustedes me arrojaron. Ahora, entonces, en cuanto a las medidas de tendencia central, ¿cuál tengo? ¿O cuáles tengo? ¿Alguien que me recuerde cuáles vimos? Media muestral. Listo. Voy a nombrar estos datos, los selecciono. ¿Cómo hice esto tan rápido? Control Shift abajo. Y aquí yo puedo asignarles un nombre. En este caso voy a ponerles edad. Solo edad.
¿Qué restricciones me pide ese nombre? No puede tener números, porque en este caso una combinación de letra y número me va a indicar una celda. Entonces, únicamente acepta letras. Entonces, edad estaría bien. Voy a tener la media, en este caso X, la moda y la mediana, ¿cierto? Se me escapa uno. Ninguno, esos son los tres. ¿Qué unidades van a tener esas medidas de tendencia central? La misma unidad que va a tener mis datos, en este caso meses. ¿Qué comando me sirve? Bueno, iniciemos algo un poquito más atrás, tal vez algunas personas no saben. Yo puedo iniciar cualquier función, sea con cualquier comando, perdón, sea con más o con igual, da lo mismo. Entonces, más, el comando para sacar la media en Excel es promedio. ¿Listo? ¿Cómo hice eso? Entonces yo aquí, digamos, puedo buscarla con las flechas y con Shift puedo seleccionarla. Presiono Shift y la selecciono. Tengo dos opciones. O hacer el llamado al grupo de datos que nombré, en este caso edad, así. ¿Listo? En este caso me dio 237.2 meses. Otra forma, en este caso, aquí ya tengo moda. Aquí, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Moda.1 devuelve lo que vimos en la clase. La moda, el dato que más se repite. Moda varios es por si existe más de una. En este caso, cuando hablamos de una muestra bimodal. Y esta moda, que aparece como con un signo ahí de peligro, resulta que el cambio de versión de Excel, que fue de 2013 a 2016, si no estoy mal, creo que hubo un cambio de versión ahí grande, algunos comandos variaron. Pero en sí, este moda.1 y este moda son el mismo. La otra forma de selección que les comentaba, entonces era, ya seleccioné mi comando, me voy a mi dato y simplemente lo selecciono arrastrando. Listo, ahí está. Él pues automáticamente va a identificar que ya lo había nombrado. Edad. En este caso me da que la moda es 270. Ese es el dato que más se repite. Y mediana, también existe un comando, se llama mediana. De igual forma lo escribo, lo selecciono con Shift, llamado mis datos, si los he nombrado, si no pues lo selecciono y me arroja automáticamente la mediana de mis datos. ¿Alguna pregunta? Profe, una preguntita pequeña. Señor. Su merced, ¿cómo hace el nombramiento de los datos? O sea, colocarle a todos los datos que pues, automáticamente el grave que es edad. Cuando le esté calculando la moda o la mediana, su merced le coloca igual, pues Sí, edad. en este caso, digamos, por ejemplo, aquí en este grupo, lo que hago es seleccionarlo y me voy a este cuadrito que está aquí. Y aquí le pongo mi nombre. Bueno, el nombre que quiera. Número, digamos, yo qué sé, el que ustedes quieran. La única restricción que existe es que no puede tener, ese nombre no puede tener números. Únicamente debe ser un dato de letras. Listo, imaginario. Creo que tampoco admite símbolos. Nunca lo he intentado, pero me parece que símbolos tampoco admite. Profe, yo tengo otra pregunta. Señor. Pues yo hice lo de aleatorio, pero cada vez que escribo algo en una celda, vuelve a cambiarse todos los valores, no sé si hice algo mal. Sí, señor. Lo que sucede es que ese dato aleatorio siempre se va a refrescar cada vez que yo hago o ejecuto otro comando, o inclusive le doy Enter. Entonces, lo que yo hice, en este caso, digamos, pongamos aleatorio, en este caso este comando no es necesario que yo le dé un rango, él me ha dado datos ahí. Bueno, entonces si le doy otra vez Enter, se van a cambiar. Y eso depende del formato de celda que yo le asigne a este grupo de variables. En este caso lo que yo hice fue copiarlas. Señor. Lo que hice fue copiarlas y pegarlas como número o pegarlas como valores. En este caso ya
deja de estar la función y únicamente está el número, porque por ejemplo si yo me paro sobre esta celda va a estar la función. Si me paro sobre esta celda ya le quité esa característica y va a ser el número nada más, por esa función de pegado especial. Profe, ¿y no hay alguna manera de fijar la celda sin tener que copiar y pegar? Sí, buena pregunta. En ese caso, por ejemplo, Excel entiende, por ejemplo, patrones básicos o entiende comandos también. En fin, si yo quiero tirar este patrón básico, lo selecciono y me paro sobre la esquina inferior derecha. Y me va a aparecer, en vez de esa cruz blanca, una cruz negra. Ahí lo puedo tirar y arrastrar cuanto yo quiera. Lo mismo va a pasar con estas funciones. Por ejemplo, si yo tuviera un grupo de datos más grande o en fin, lo que voy a hacer en este caso, como no encuentra ningún patrón ni nada que hacer, entonces me va a copiar la misma. Buena pregunta. Aquí les copié los comandos por si no los alcanzaron a ver. Entonces recuerden que siempre empezar con un más o con un igual. Ahora, ¿cómo haría este cálculo a mano? ¿O cómo lo haríamos de forma tradicional? Por ejemplo, la media. Media. ¿Cómo dice mi fórmula de media? ¿Cómo la calculo? La suma de todos los datos sobre el número de datos. Exacto. Entonces necesito saber el número de datos. El número de datos también lo puedo saber con un comando. Voy a poner aquí cálculo de la media. Digamos que a mano. Así, pero igual lo estamos haciendo en el computador, ¿no? A mano. Necesito el número de datos. Pues aquí yo perfectamente ya los saqué. Entonces en este caso es 30. ¿Cómo podría hacerlo con un comando sin tener que contarlos? La función se llama contar. La selecciono con Shift y selecciono mi grupo de datos. Otra forma rápida de seleccionar es, me paro sobre la primera celda, Control, Shift, abajo. Y ya me lo selecciona todos. En este caso pues me va a dar 30, ya lo sabía. Listo. Tengo mi N. Ahora tengo que tener mis sumas de los datos. O sea, insertemos aquí el símbolo para que... aquí está. Sumatorio. Sumatorio de X sub I. A mano, ¿cómo haríamos? Cogería este, más este, más este. Bueno, así sucesivamente, ¿no? Aquí hay otra función muy fácil para que él me sume de una vez todo eso. Se llama suma. La función suma. ¿No? Igual puedo hacer el llamado a los datos, en este caso edad. Voy a escribirles aquí el comando suma, comando contar, ahí se me olvidó el más, y la fórmula me dice entonces divida esa suma sobre el número total de datos. ¿Listo? ¿Alguna duda? Hasta las 8. ¿Alguna duda? No. No, profe, no hay dudas. Si necesitan que repita otro comando, me lo hacen saber, no pasa nada. Bueno, ahora ¿cómo haría la moda? Profe, Señor. profe, esto podría volver a repetir el comando aleatorio, ¿me hace favor? Es que no, Sí, señor. Gracias. En este caso, aleatorio, pues yo lo uso mucho es cuando, pues, para que me den valores aleatorios en 300 rangos. Sí, no tengo otra explicación. Sería
El comando se llama aleatorio.entre. En este caso me va a pedir un rango inferior que yo desee, por ejemplo 100, y un rango superior, digamos 200. Listo. Supongamos que necesito 10 datos aleatorios entre ese rango. Aquí están los 10. Lo que hago entonces es arrastrarlo con la flechita negra, lo arrastro, 10 datos. Listo, ahí los tengo. Mira eso. ¿Qué sucede si yo ejecuto otro comando? Se me van a cambiar, porque se va a seguir iterando este comando. Lo que hago es que lo selecciono, le doy control C y lo pego en un formato especial que se llama valores. Es este de 1, 2, 3. Aquí hay otros muchos más que ustedes pueden experimentar, transponer columnas, pegar matrices o simbordes, van a tener un montón de cosas ahí. Este 1, 2, 3 es muy útil para eso, para que evite esa iteración. Y en este caso ya no es mi comando, sino es un número. Ya, por ejemplo, si aquí le doy, lo ejecuto aquí otra vez, no se va a cambiar. Este aleatorio, este aleatorio entre es muy útil precisamente para garantizar esa aleatoriedad cuando estoy eligiendo una muestra. Por ejemplo, digamos que lo tengo a ustedes y necesito seleccionar una muestra aleatoria de ustedes, les asigno un número perfectamente, necesito 10 de ustedes y le digo a Excel, no, denme un número aleatorio entre 0 y 30 y los 10 que salgan son los que voy a escoger perfectamente. ¿Listo? Continuemos entonces con la moda. Bueno, aquí, tenemos acá. Cálculo a mano. ¿Alguien que me recuerde qué es la moda? ¿Dato que más se repite? Es el dato que más se repite. Una forma de calcularlo, o la que se suele hacer, es que yo tengo mis datos, aquí por ejemplo, y el primer paso es ordenarlos. Entonces, yo a mano cogería todos mis datos, los ordenaría, vería cuál es el mínimo, cuál es el mayor, empezaría a ordenarlos. Ay, no me pega. Listo. Entonces, esa es una tarea bastante dispendiosa en el sentido que, pues, si el número de datos es muy grande, ordenarlos a mano se vuelve muy tedioso. Pero bueno, uno lo hace como ejercicio matemático. En este caso, Excel también me ofrece esa facilidad, que voy a tener mis datos. Aquí, por ejemplo, los voy a seleccionar, le voy a dar clic derecho y existe esta función de ordenar. Él automáticamente me va a dar esta opción de menor a mayor porque identifica que son números. En este caso es la que me sirve, de menor a mayor, y él me los ordena. ¿Listo? Luego de que yo los ordene, ya puedo hacer un conteo más fácil. En este caso, por ejemplo, de 200, tengo 2. Aquí hay uno, nada más, de 205. Te estoy comiendo. Porque me iba a tomar el jugo. ¿Listo? Haría mi conteo. Aquí entonces de esta forma, ya los podría contar de una forma más sencilla. 233 al 2, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí entonces observo que 270 hay 3 y es el mayor. Esa sería la forma de hacerlo a mano. Tengo mis datos, los ordeno y empiezo a contarlos. La otra forma que les comentaba o que les daba en la definición, ¿cuál era la definición exacta de moda?
El número que se presenta con más frecuencia en un conjunto de datos. El número que se presenta con más frecuencia. Y ahí les daba una definición, que era frecuencia absoluta. ¿Cierto? Sí. En Excel hay un comando que me ayuda a encontrar esa frecuencia absoluta. Lo que tengo que hacer aquí es copiar únicamente los datos que tengo. En este caso estoy copiando los datos que tengo, por ejemplo, 200 meses, 202 meses, 205, 207, no importa cuántas veces se repita, 209, 216. Bueno, y así continuaría. 227, 231, 233, 236, 246, 249, 254, 255. Bueno, ahí ya me entendieron el punto, ¿cierto? Copio nada más el dato que aparece. Y hay un comando que se llama frecuencia, precisamente. Me va a pedir dos partes, una de datos y otra de grupos. Este primero corresponde al total de datos que tengo y este segundo corresponde al dato que yo deseo que cuente. Por eso es que los puse nada más una vez. Y lo que voy a hacer es arrastrar mi celda. Ahí. Ahí, chavos. Ah, mentiras, este no me sirve. Si no estoy mal. Bueno, en ese caso, no. El de frecuencia, este que les acabé de dar aquí, me sirve es entre rangos de valores. Por eso me aparecería ahí desbordamiento, porque no le estoy indicando el rango entre el cual debe hacerme el conteo. Y el de jerarquía que ahorita estaba viendo es para hacer otro estadístico. En este caso, lo que puedo hacer aquí es aplicar contar.si, que es un contar con un condicional. En este caso, el rango que me va a pedir va a ser mi serie de datos que tengo y mi criterio lo voy a escribir de esta forma. Entre corchetes, entre doble comilla, igual, y voy a seleccionar el dato que desee contar. En este caso, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que entre el rango o entre mi grupo de datos total que tengo, necesito que me cuente los que sean exactamente iguales a los que estén en esta celda K13, o sea, 200. Y me va a hacer el conteo. Como pueden ver, si yo arrastro la celda, él se va a ir con va a seguir el comportamiento y la va a seguir arrastrando. Entonces 233, 2 esto. Y voy a obtener mi frecuencia absoluta. Esa sería otra forma de hacerla en el computador. Y aquí, pues digamos, si yo le doy 270, me tendría que salir 3, que es la que tiene más, que es la que me dio como moda. El número que más se repite, en este caso con 3. ¿Alguna pregunta? No. Listo. Algo muy importante que
pasa cuando yo hago este tipo de operación de arrastrar, y que quiero que observen aquí, es que si yo arrastro esta función, noten que la selección de edad nunca se mueve, siempre es la misma. ¿Sí ven? En cambio, que mi selección de mi celda que está en rojo, en este caso, sí se va moviendo a medida que avanzo de renglón. Ese es el comportamiento típico que siempre va a ocurrir cuando yo arrastro. Si arrastro hacia abajo, entonces las celdas también se van a arrastrar hacia abajo. Pongamos aquí otro ejemplo, digamos una suma entre esta y esta. Si yo arrastro esta suma, aquí tengo mi suma entre 202 y 1. La del siguiente renglón va a ser 205 y 1 nuevamente, el 1 de abajo. Ese va a ser el comportamiento de Excel, de arrastrar. ¿Sí lo notan? 207, 2. Ahora va a ser 209, 2. La cortina. Esta china llevó la cortina. ¿Sí me entienden? O hago otro ejemplo. Sí se entiende, profe. Sí, listo. Bueno, esto, ¿qué pasa si deseo que no se arrastre? Por ejemplo, deseo sumar estos dos, 200 más 2, pero quiero que el 2 no se arrastre cuando estire este comportamiento. Quiero que el 2, o como se denomina, quede amarrado y haga la suma entonces entre todos estos números y únicamente el 2. En este caso, lo que voy a hacer es preceder tanto la letra, en este caso la L, que corresponde a las columnas, como al número, que corresponde a las filas, con un signo de pesos. Eso significa que voy a amarrar esa celda y no se va a mover para nada. Arrástrela en cualquier dirección que la arrastre, siempre va a ser esa celda. Entonces, si yo arrastro aquí esto, ahí, changos. Si yo arrastro, todos esos numeritos se van a sumar únicamente con el 2 que dejé amarrado, en este caso, que se observa en azul. Lo mismo sucede entonces con esta parte cuando yo los nombro. Si yo los nombro, básicamente los voy a estar amarrando y no se me van a mover para nada, porque únicamente ese grupo de datos es ese y nada más que ese. Una forma rápida de amarrar es con F4. Entonces, si yo escucho F4, él me va a dar distintas opciones de amarrado. La primera es totalmente, en este caso precediendo la letra y precediendo el número, es que esta celda va a quedar amarrada únicamente totalmente ahí. Hay otras opciones, por ejemplo, en este caso, únicamente precediendo el número, es decir, la fila. En este caso, si yo arrastro, sí. Si yo arrastro hacia abajo, pues, ¿qué va a pasar? Que va a seguir siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque amarré la fila, que en este caso es esta. Entonces, si yo arrastro hacia abajo, que en este caso estoy extendiendo las operaciones en fila, van a quedar amarradas. Pero ¿qué sucede si lo arrastro hacia el lado, hacia la derecha? En este caso, me va a hacer la suma con 10. ¿Sí vieron que lo arrastró? En este caso estaba 202. Y cuando lo arrastré hacia el lado, entonces la suma ahora va a ser 2 y 10. Se movió. ¿Por qué? Porque el amarrado únicamente está en fila, no en columna. Vamos al otro ejemplo. El amarrado en columna. Aquí lo amarro en columna
dejo la fila libre y pues el otro libre totalmente. En este caso, si arrastro, todos me van a cambiar porque únicamente estoy amarrando en columna y estoy extendiendo el comportamiento en fila, entonces no va a haber ninguna interferencia ahí. Eso si lo arrastro hacia el lado, pues que se va a arrastrar esta que estaba aquí originalmente aquí a esta y la que estaba ahí, que está amarrada en columna. Bueno, cacharreen esto un poquito, entiendan cómo es el comportamiento de Excel cuando yo arrastro, cuando yo amarro, para que noten cómo es ese comportamiento cuando amarro totalmente y toda esta serie de operaciones. Cacharreándolo se van a dar cuenta cómo es que eso varía. Listo. Ya vimos el comportamiento, el cálculo a mano de la moda. Y ahora el cálculo a mano de la mediana. En este caso, para la mediana, ¿qué es lo más importante que necesito saber? Si el número de datos es par o impar. Exacto, si es par o impar, en este caso tengo un número de datos par. ¿Y cómo dice la fórmula cuando es que me indica el número, el dato sub i para un número de datos par? N más 1 sobre 2. N más 1 sobre 2, en este caso 31 medios, ¿cierto? Me da 15.5. Entonces voy a tener mi dato 15 y mi dato 16, ¿cierto? En este caso tengo pues 15.5. Mi mediana va a ser el promedio entonces entre el dato 15 y el dato 16. Bueno, ¿y esto es en orden o en qué? O aquí yo siempre ubico el 15 y el 16 y ya. O sea, entre 2.22 y 2.55. El promedio entre esos dos. Algo muy importante del cálculo de la mediana a mano, porque aquí el computador lo hace súper fácil, es que también tengo que ordenar los datos, porque recuerden que la mediana es el dato que se ubica justamente en la mitad, pero en la mitad de los datos ordenados. Hasta aquí ya los tengo ordenados. Voy a aprovechar este aquí. Voy a nada más a asignarles la posición. 1, 2. Listo. Recuerden entonces eso. Pilas es con los datos ordenados. La moda y la mediana son con datos ordenados. Ahora sí, que ya después de que están ordenados, ubico mi dato 15 y 16. En este caso son estos dos. Y pues el promedio entre esos dos, 2.33 y 2.33. Pues la mediana me va a dar 2.33. En este caso, si hacemos el cálculo como sería así. El dato 15, el dato 16, dividido en 2. Pilas con eso. Son los datos ordenados. ¿Qué pasaría si lo hubiéramos hecho con los datos que me da el problema? Me hubiera dado, en este caso, 238.5. Algo que no es. Claro, esta parte, muy importante. ¿Claro? Sí, profe. Señor. Listo. Son Bueno, alcancemos a hacer el cálculo de las medidas de dispersión. Apenas el cálculo aquí en Excel. Dispersión. Sí. Bueno. Entre las medidas de dispersión, ¿cuáles tenemos? El rango, la varianza, muestral y poblacional y la desviación estándar. Y
Y la desviación estándar, en este caso, S. En este caso, pues como se trata de una muestra, el problema en sí es como ustedes son una muestra total del grupo total de estudiantes de estadística aplicada, entonces voy a aplicar únicamente la varianza muestral. El rango, entonces habíamos dicho que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, entonces voy a necesitar esos dos valores. Máximo. Bueno, aquí también las unidades es muy importante que las sepan. El rango va a estar en las mismas unidades que mis datos. La varianza, si es la que va a ser diferente, va a estar en datos al cuadrado, en meses al cuadrado en este caso, y la desviación estándar en meses. ¿Listo? Por eso es que muchas veces no se suele usar la varianza como medida de dispersión porque es un poquito más difícil de analizar debido a esto, a las unidades. Tengan cuidado con eso. No son comparables, por ejemplo, con la desviación estándar. Bueno, como les comentaba entonces, para el rango voy a necesitar el máximo y el mínimo. Como tal, no hay un comando para hacer rango. Nos vamos a basar en dos. El comando máximo o max, max, se llama para calcular el máximo. Mi grupo de datos, que llamé edad. Listo. Max. Y el mínimo, muy similar, min de mi serie de datos. Min. Y pues mi rango entonces va a ser ese dato mayor menos ese dato menor. Entonces, en este caso me dio 76 meses. La varianza. var.p y var.s. var.s se refiere a varianza muestral y var.p, varianza poblacional. En este caso voy a usar var.s. De igual forma me va a pedir los datos, en este caso ya los tengo nombrados, entonces no necesito seleccionarlos. Demasiadas cifras selección. Ahí, al menos dos. 672.99 meses al cuadrado. Y la desviación estándar, venga, les anoto aquí el comando. Digo, var .s. Y la desviación estándar, que va a ser desbest, de igual forma va a aparecer 2, sino que en este caso va a ser .m y .p. Pero bueno, ya sabemos que .p va a ser referido a toda la parte poblacional y en este caso .m es muestral. De igual forma me va a pedir los datos, ya los tengo nombrados. Si no los tengo nombrados, entonces los selecciono. Listo. El comando entonces desbest.m. Listo. ¿Esto qué me quiere decir? Entonces, mi serie de datos, en este caso, tiene una media en edad de 237.2 meses. Listo. Y va a tener un rango, o sea, esa media va a estar oscilando, o mis datos van a oscilar entre 76 meses con una varianza de 672.99 meses, en este caso es una varianza siempre altica. Y el más importante, la desviación estándar de 25.94 meses. Eso quiere decir que entonces voy a tener mis datos que van a oscilar entre ese valor, más o menos. En este caso, 25.9, pongámosle. Digamos que este es uno de los más importantes, o que uno cuando está viendo un resumen estadístico es lo primero que quiere ver,
¿Qué quiero decir con esto? Que la media en meses, bien, o puede ser 237.5. o 200. Mi serie de datos que estoy analizando va a estar oscilando o entre 212 o entre 262 meses. Como les comentaba, ese 66% de los datos va a estar entre estos dos rangos, 212 y 262. De ahí uno parte, entonces empieza a observar otras cosas, como por ejemplo la moda. En este caso, la moda, ay, ¿qué hora son? Un minuto más. La moda me da mayor a la mediana, a la media, perdón. En este caso podría inferir nada más, tendría que hacer la distribución de probabilidad con este valor de la moda mayor a la media, podría inferir que la cola está tirada hacia la izquierda, es decir, que tiene un sesgo negativo. Observo la mediana es de cierta forma similar, está dentro de un rango aceptable, que es casi parecida. Entonces la mediana, en cambio, al contrario de la moda, me indica que no tiene un sesgo, son similares. Y ya observando entonces, por ejemplo, el rango entonces me dice, bueno, sí, suelen variar, son 76 meses de los cuales mi población suele oscilar en edad. En este caso son 12, 24, 48, aproximadamente 24, 48, 4, como 5 años, más o menos, un poquito más. 5 años, y uno ahí ya puede sacar interpretaciones. Bueno, puede haber personas entonces 5 años mayor, 5 años, oscilan entre esa edad de 5 años, de una variación de 5 años, una desviación estándar de aproximadamente 2 años. Uno ya en realidad empieza a sacar conjeturas. Esto del sesgo que les mencionaba aquí, entonces uno ya los comprueba con los coeficientes de asimetría, ahorita cuando los calculemos. Y bueno, eso lo continuamos para la siguiente clase. ¿Tienen alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Las diapositivas usted las sube a Teams? Y Dígame. no, eso. No. ¿Y el archivo de Excel también lo sube, profe? El archivo de Excel sí se los puedo subir ahorita mismo. Esto respecto a las diapositivas, ¿no? Como les comentaba en la primera clase, las diapositivas únicamente las voy a subir después de finalizado el primer corte. Esto con el objetivo de que me presten atención a clase, tomen nota o tomen pantallazo. De igual forma la clase queda grabada, pero las diapositivas únicamente al finalizar el corte. ¿Listo? Profe, yo creo que ya asignaron sala de Zoom. ¿La próxima clase será por acá o por Zoom ya? Pues la secretaria no me ha dicho nada todavía. Y en realidad la estoy llamando todos los días porque es realmente, o sea, pues es algo extraordinario, ¿no? Debería ser por Zoom. Ella no me ha dicho nada. Es que acabo de ingresar al horario ahorita hace poco y ya no sale error, sino que ya sale normal. O sea, da la opción para ingresar. Vale. Entonces, pues mañana yo me comunico con ella. De cualquier forma, si me dice sí, ya Sebastián, ya está todo solucionado, entonces yo les escribo un correo. Nos vemos por Zoom y ya sería de forma habitual. Yo les aviso. Listo, profe, gracias. Profe, una pregunta. Señor. Profe, tengo una pregunta sobre la asistencia de hoy. No. En cuanto a la asistencia, yo no tomo asistencia ni nada de eso. El que viene a la clase viene y ya. No es como que tal que represente algo de nota. Sí, no, lo que sucedió al inicio es que quería ver las personas que no vinieron a la primera clase, por X o cualquier fuera el motivo, pues estuvieran ahorita, ¿sí? Y no haya sido como un error de comunicación, tal vez que no les haya llegado el correo, por eso fue que los llamé.
a esas personas. Listo, pues, gracias. ¿Otra duda por ahí? Bueno, entonces, ¿qué les va a quedar como tarea? Por favor, aprendan bien ese comportamiento de arrastrar de Excel. Cuando yo arrastro una celda en filas, ¿qué pasa? Cuando arrastro una celda en columnas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si las bloqueo? Si le bloqueo las filas, si le bloqueo las columnas. Esto es muy importante entenderlo. Traten de emplear estos comandos. Son los que maneja Excel. Son muy sencillos, entenderlos y aplicarlos bien. Y lo segundo es respecto a la interpretación de la varianza. La interpretación de la varianza suele ser, como les comentaba, algo, pues, digamos, no compleja, digamos, diferente. La interpretación de la varianza es diferente en el sentido de que sea siempre en unidades al cuadrado. ¿Listo? No siendo más, entonces ahorita mismo les comparto este Excel y nos vemos en la siguiente clase. Profe, ¿qué me puede recordar el nombre del libro? El de diseño de experimentos de Gutiérrez. En este caso, ahí lo que van a poder encontrar es cómo yo selecciono una muestra representativa de una población. Les va a explicar todo esto de la aleatoriedad, por qué debe ser aleatorio, por qué deben... Bueno, hay más requisitos, en realidad son 3 requisitos. Yo les estoy presentando aquí el más fundamental, el de la aleatoriedad, pero hay otros. Hay otro de independencia, hay otro de... lo olvidé, es algo relacionado con la población, pero son 3. Que siempre se deben de cumplir a la hora de seleccionar una muestra. ¿Listo? Bueno, antes de que se vayan, hay una tareita ahorita que me acordé. Sí, es esta. Sí. Entonces, son unas consultas muy sencillas para la siguiente clase. Entonces, por favor, tomen el pantallazo, screenshot o copienlas. Y la siguiente clase voy a hacer unas preguntitas respecto a estas preguntas.